Yo quisiera hablar algunas cosas que están conectadas con lo que venimos hablando y también con lo que acabamos de hablar. Eh, yo no sé si alguno, creo que muchos de ustedes habrán hecho estas preguntas en varias ocasiones o alguna vez, y nosotros sabemos, hay muchas cosas que sabemos como hijos de Dios, hay muchas cosas por las que tal vez oramos muchas veces. Hay muchas cosas que las pensamos o que tenemos la información, que lo oímos y tratamos de ponerlo en práctica, pero que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con cómo nosotros participamos del propósito de Dios. Yo no sé, creo que una de las oraciones que más hice por mucho tiempo fue: Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero conocer tu voluntad, Señor, ¿cómo puedo vivir tu voluntad? Y nosotros sabemos que como hijos de Dios estamos destinados a hacer su voluntad, a vivir en esta tierra manifestando su propósito y siendo parte de ese propósito eterno. Antes, al principio, cuando hablaba de propósito, cuando empezaba a entender acerca del propósito, pensaba en un propósito individual, particular para mí. Pero hoy entendemos que Dios tiene un propósito eterno, un propósito mucho mayor, mucho más grande, del cual nosotros formamos parte. ¿Y cómo nosotros somos parte de ese propósito? ¿Cómo nosotros participamos de ese propósito? ¿Cómo nosotros podemos extender el reino de Dios? Porque de alguna manera estamos en la tierra, como decíamos la otra vez, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Y de alguna manera tenemos que en esta tierra expresar también ese reino de Dios y manifestar ese reino de Dios. Entonces, quiero comenzar con un texto que lo mencionamos y quiero retomarlo para pasar a algunas cosas que vamos a ver hoy. Está antes, en realidad está incluido con el que acabamos de compartir en la cena, porque de alguna manera responde esto que estamos diciendo: cómo nosotros podemos conocer su voluntad, cómo nosotros podemos extender el reino acá en la tierra, cómo nosotros podemos ser parte del propósito eterno de Dios. Y esto está en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo voy a leer rápido porque no quiero extenderme mucho en esto. Algunas de estas cosas lo vimos, pero lo quiero mencionar. Dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Dice, respecto al verbo que es vida. Y esta vida se manifestó, está hablando de Jesucristo, ¿no? Y dice, y nosotros, están diciendo los apóstoles, la hemos visto y damos testimonio de esa vida. O sea, vimos esa vida, palpamos esa vida, o sea, contemplamos esa vida y damos testimonio de ella. Dice, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó, que nos fue manifestado. Entonces, no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero lo dije recién. Estuvieron los discípulos que vieron a Jesús en carne y hueso, pero estuvieron los discípulos que no vieron en carne y hueso, pero que les fue revelado. Ahora, los discípulos que vieron a Jesús en carne y hueso fueron 12, fueron así un puñado como nosotros. Pero en realidad, lo más importante fueron aquellos discípulos a quienes les fue revelado Jesucristo. Aunque no lo vieron en persona, aunque no vivieron con Él, aunque no comieron con Él. Y esos discípulos no los podemos contar porque fueron sucediendo a lo largo de las generaciones y de los años. Pero hasta el día de hoy, nosotros entramos dentro de esos discípulos a quienes Dios se quiere manifestar y se está manifestando y se quiere dar a conocer. Ahora, ¿qué es lo que los discípulos de la iglesia primitiva anunciaban y cómo ellos extendían el reino de manera práctica? Porque a veces es como que, no sé, yo siempre pienso en estas cosas, ¿no? Y digo, está bueno, compartimos acá y es lindo compartir estos momentos, pero después, mañana lunes, bueno, y en la semana, cada uno tiene sus diferentes trabajos, sus diferentes ámbitos donde se relaciona. ¿Cómo manifestamos a Dios en esos ámbitos?
cómo nosotros extendemos el reino donde estamos, cómo lo damos a conocer, porque tal vez antes pensábamos extender el reino es traer a las personas a un lugar, pero hoy entendemos que no es traer un lugar, la iglesia no es esta casa. De hecho, creo que nos reunimos en esta casa porque entendemos que la iglesia ya no es un lugar físico, sino creo que estaríamos en otro tipo de edificios si todavía pensáramos que la iglesia es un edificio. Digamos, es como que este edificio no da mucho para iglesia. Es una casa, es un hogar pequeño, pero hoy entendemos que la iglesia no somos nosotros parte de ese cuerpo de Cristo, pero hoy nos reunimos acá. Pero la iglesia en la semana va a los diferentes lugares, en el colegio, en la empresa, en la familia, en donde quiera que nos movemos con los amigos, y está ahí metiéndose en las diferentes esferas de la sociedad. Ahora, ¿cómo hacían los discípulos y cómo hacemos nosotros hoy de manera práctica para extender el reino donde nos movemos? Bueno, la respuesta es lo que leímos. Lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, lo que ellos contemplaron, era lo que ellos manifestaban, era lo que a ellos les era revelado acerca de Cristo, era lo que ellos compartían. Entonces, y eso que compartían era la vida misma de Cristo, que iba extendiéndose, iba penetrando en los diferentes lugares donde ellos estaban. Ahora, yo lo puse como, creo que hay dos facetas. Uno es contemplar para poder ver y oír. Y la otra faceta es lo que vemos, lo que oímos, es lo que compartimos. Entonces, son dos facetas que van vinculadas y no puede estar una sin la otra, o no deberían estar. Y no podemos manifestar o no podemos anunciar lo que no vemos o lo que no conocemos. Entonces acá es donde nosotros entramos en nuestra vida práctica a veces, en ese desafío de que la iglesia no termina hoy acá. Es lo que muchas veces separamos y a veces el ritmo de vida hace que va todo tan acelerado que comenzamos nuestras actividades en la semana y va pasando y llegamos al fin de semana y bueno, nos tenemos que reunir de nuevo. Pero pareciera que en el medio perdemos la vida de iglesia, o sea, es como que nos conectamos y nos desconectamos. Para mí, siempre digo esto porque es lo que viví mucho tiempo antes de entregar mi vida al Señor. Fui muchos años católico y bueno, era muy católico, digamos, o sea, muy practicante. Pero me acuerdo quedó grabado en mi mente porque salíamos de la misa y nos reuníamos en la vereda de la misma iglesia y decíamos, bueno, ¿a qué hora nos encontramos a la noche para ir al boliche? Y era algo tan normal, era tan normal que no lo veíamos realmente, no lo veíamos. Pero eso puede ser un extremo un poco como radical, o es un extremo como en el que tal vez ninguno de nosotros estemos. Pero quizá hoy también nos pasa en otro sentido. Me di cuenta que cuando entregué mi vida al Señor, también podía vivir de una manera similar. Yo los domingos me reúno, compartimos acerca del Señor, compartimos acerca de su vida, pero después tal vez cuando salimos de acá o mañana, nos desconectamos de esa vida con Dios. Entonces, la vida que Dios diseñó y la vida que vivían los discípulos de la iglesia primitiva era una sola vida y era una continuidad. Y puede ser muy básico, pareciera, pero creo que es a lo que Dios nos está llevando y nos está recordando, porque de alguna manera el ritmo de vida cada vez es más acelerado, cada vez hay más demanda, cada vez hay más. Anoche nos pusimos un ratito y digo, vamos a orar. Bueno, siempre pareciera que hay un montón de interrupciones, pero, fue impresionante. Nos pusimos a orar, que el perro ladraba, que llamaba por teléfono a cada rato, que un montón de cosas, y una cantidad de interrupciones. Y bueno, uno obviamente tiene que también tomar ciertas medidas para resguardar esos tiempos. Pero es así todo el día con nuestra vida, todo el día nos pasa de que hay miles de interrupciones, miles de cosas que
impiden que nos conectemos con esa vida de Dios. Ahora, inevitablemente la pregunta a la que nosotros tenemos que llegar y que yo me hice, porque si los discípulos estaban compartiendo de aquello que veían, que oían, porque se estaban exponiendo y porque estaban contemplando esa vida, la pregunta que inevitablemente nos tenemos que hacer nosotros es: ¿qué estamos contemplando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? Y creo que es algo, o sea, esto obviamente que no es para condenar a nadie, pero es una pregunta que nosotros mismos deberíamos hacernos y deberíamos respondernos a nosotros mismos. Porque es bueno que seamos conscientes, porque lo que nos toca vivir diariamente, todo el tiempo está tratando de desconectarnos de esta vida. Pero es una vida que se diseñó para vivir conectados. Es como, no sé si les pasa, creo que a mí no me pasa, pero todos hoy ya es normal que estemos la mayor parte del tiempo conectados al Wi-Fi, digamos. Entonces, cuando no hay señal, a veces me pasa porque tengo datos y bueno, me dice, se finalizó tu paquete de... Entonces le escribo un mensaje a mi esposa y me dice: ¿me puedes cargar el celular? Porque no podemos no estar desconectados. Entonces a veces cuando ando, digamos, no estoy con la zona de Wi-Fi en casa y ando por ahí, entonces necesito Wi-Fi para poder conectarme. Yo digo, yo no puedo estar, el otro día decía, no puedo estar desconectado porque los clientes me están escribiendo todo el tiempo y necesito responderle. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de nuestra conexión con Dios, o sea, yo digo, yo a veces no lo veo así desde mi conexión con Él. O sea, me doy cuenta que muchas veces me desconecto, o sea, y es verdad, no podemos estar todo el tiempo, o sea, todas las 24 horas del día orando. No me refiero a eso, me refiero a estar en nuestro corazón conectados con Dios, o sea, que todo lo que vivimos, pasamos, o sea, lo veamos desde esa perspectiva, de una perspectiva de un corazón que todo el tiempo se vuelva a Dios, o sea, que no hace falta que estemos encerrados en nuestro cuarto orando, sino que podamos estar en nuestra mente y en nuestro corazón conectados con Él todo el tiempo, que haya Wi-Fi todo el tiempo, que haya datos todo el tiempo. Entonces, en la práctica me doy cuenta que todo atenta contra eso, o sea, y que necesitamos ser demasiado conscientes de que todo el sistema del mundo en lo natural atenta contra el sistema que opera en sentido espiritual, el sistema de Dios. El sistema de Dios es que nosotros estemos acá con los pies en la tierra, pero que todo el tiempo nuestra mirada esté conectada con el cielo. Porque lo que nosotros vamos a vivir acá en la tierra y cómo nosotros enfrentamos los desafíos de cada día, las cosas, cómo tratamos a las personas, cómo trabajamos, cómo nos movemos, todo eso depende de cómo nosotros estamos conectados con Él. Si nos desconectamos de Él, eso inevitablemente va a afectar cómo nosotros vivimos acá en nuestra vida natural. Pero necesitamos ser conscientes y todo el tiempo pensar en qué estamos pensando. Por eso yo anoté acá, ¿qué estamos contemplando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? Porque eso es lo que va a afectar cómo nosotros vamos a vivir y cómo vamos a manifestar. Ahora, yo quiero mencionar rápidamente algunos puntos y algunas áreas que voy a conectar. Al principio pareciera que podría no estar conectado, pero vamos a entender que al final que sí está conectado. Y tiene que ver con diferentes facetas o áreas de nuestra vida en las que Dios quiere intervenir, en las que Dios quiere estar. Creo que el primer área, y creo que es el que no nos cuesta casi a nadie, es el área de la vida pública donde nos vemos, o sea, lo que compartimos con los demás, lo que todos ven de nosotros y nosotros sabemos porque estamos en interacción con las personas. Entonces, es lo que yo y los demás conocen de mí. Ahora, la Biblia nos habla de esto, nos habla de que nosotros tenemos que ser esas cartas leídas, que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, de que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, lo que nosotros expresamos en esta vida pública, lo que nosotros, no sé, cuando vamos a trabajar esta semana, cuando vamos a relacionarnos con otras personas que no tienen que ver a lo mejor con el entorno de la familia de la fe,
pero son personas con las que nos relacionamos continuamente. Ellos tienen que ver esa vida, ellos tienen que notar eso, y eso es lo que la gente notaba en los discípulos. Notaba que eran gente común, incluso gente que tenían muchas incapacidades, pero ellos notaban la gracia de Dios. Estos estuvieron con Jesús, o sea, evidentemente se veía características en ellos que ellos habían estado. Entonces, esa es la primera área, o sea, y quiero leerles un pasaje respecto a esto que está en Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6. Lo leo y después, si alguien quiere, lo anota o yo le paso. Colosenses, capítulo 4, versículos 5 y 6 en la NTV. Y dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada oportunidad. Vivan sabiamente, es decir, con la gente que nos rodea, con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada oportunidad. Y dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Fíjense que a veces con nuestra manera de hablar y de relacionarnos nosotros podemos expresar la vida de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Porque a veces es como que nos cuesta, a veces me dice mi esposa, a veces no tenemos que decodificar el mensaje. Me acuerdo hace unos años atrás empezamos a hacer algunos videitos, y cuando comencé a ver lo que yo decía, por Dios, esto no lo entiende nadie, o sea, lo entiende alguien que es re cristiano, que eran palabras codificadas, encriptadas, cristianoides, digamos, que no lo entiende una persona común. O sea, decía, por Dios, esto no lo va a entender nadie. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos a Cristo a los que no le conocen, a los que no conocen el lenguaje de la Biblia? ¿Cómo lo expresamos? O sea, tratándolos bien, que nuestras conversaciones sean agradables, y de esa manera estamos mostrando la vida de Dios. Y dice, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces, fíjense que a veces nuestra manera de hablar con los demás, nuestra manera de tratarlos, nuestra manera de responder, algo tan sencillo como eso, puede ser una evidencia de la vida de Dios en nosotros. Ahora, esa es la primera faceta, por así decirlo, de nuestra vida. Después tenemos nuestra área privada o nuestra área oculta, por así decirlo, lo que a lo mejor la gente no ve, o sea, lo que yo vivo en mi familia. Bueno, creo que hoy en día eso está un poco siendo alterado, porque creo que con las redes sociales la gente publica lo que es privado en sí. O sea, las redes sociales llevan a publicar algo que estaba destinado para que sea de la vida privada. Pero resulta que se muestran cosas que en realidad no existen muchas veces en la vida privada, y se genera, digamos, como una imagen de algo que no es real. Pero respecto a esto, o sea, llevémoslo a lo que Dios quiere. Quiero leerles algunos pasajes para que veamos, creo que los conocemos. Salmo 51, versículo 6. Dice en la PDT: tú amas la verdad en lo íntimo. Dice, esta es la versión de la Reina Valera, pero la Biblia, la palabra, dice así: tú amas la verdad en lo íntimo, y la sabiduría me muestras en lo oculto. Y dice la versión de la PDT, Salmo 51, 6, estoy leyendo, dice: tú amas la verdad acerca de lo que se oculta, y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Entonces, es como Dios diciendo, o sea, Dios ve nuestra vida pública, obviamente. Dios quiere que nosotros seamos cartas leídas en nuestra vida pública. Dios quiere que lo manifestemos en nuestra vida pública, en nuestra relación con los demás. Pero Dios ve primero lo oculto, lo que nadie ve, lo que no se muestra, lo que no sale en las redes sociales, lo que la gente no ve de nosotros. Eso Dios lo ve, y eso Dios lo ama. O sea, Él ama lo que yo hago en esa vida privada, en esa vida secreta. Ahora, fíjense que cuando Jesús enseñaba, Él hablaba y Él hacía énfasis en esta vida privada. Y Él decía: cuando ustedes oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. O sea, fíjense la conexión, pero el énfasis y la importancia está en la vida secreta como un fundamento para la vida pública. Cuando oren,
háganlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunen, hagan en secreto, no para ser visto por los hombres, o sea, háganlo en lo secreto, no en lo público. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Cuando den, háganlo en secreto, o sea, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos ese fundamento de la vida secreta para un sostenimiento, por así decirlo, de esa vida pública. Ahora, el tercer punto o área o faceta de nuestra vida es el área donde nosotros no vemos, pero los demás sí ven. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros mismos no lo vemos de nosotros, pero los demás sí lo ven. Y yo sé que lo podemos aplicar en un sentido natural, y hasta podría dar un ejemplo, pero quiero enfocarme en la perspectiva espiritual, que es lo que nosotros estamos hablando. Cuando Jesús cuando él lo vio a Natanael, yo no sé si ustedes se acuerdan, no quiero leer todos los pasajes porque si no nos vamos a demorar mucho, pero Natanael es como gracioso y es como que uno no entiende qué onda este pasaje, porque es como que le dicen a Natanael, dice, hemos visto al maestro. Y dice, de Nazaret puede salir algo bueno, es como que él criticó, digamos, o sea, en dos palabras, o sea, es como, pero de Nazaret puede salir algo bueno. No, de ahí no puede salir nada bueno. Claro, porque Jesús venía de Nazaret. Y cuando los discípulos le van a decir, no, de ahí no puede salir algo bueno. Pero sin embargo, cuando se encuentran con Jesús, Jesús cuando lo ve a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y voy a decir, pero Jesús, o sea, ¿no tuvo mucho discernimiento o qué, digamos? Pero en realidad, o sea, él fue sincero con lo que estaba hablando, pero lo que voy es que Jesús no vio lo que él dijo naturalmente. Jesús estaba viendo su esencia, su espíritu, o sea, estaba viendo lo que no se veía. Entonces, pensaba por ahí en Pedro, y ustedes saben, porque cuando Pedro tiene ese tiempo con Jesús donde le dice, tú eres Simón, Simón significa junco, significa alguien inestable, y de hecho, siempre lo citamos a Pedro como un ejemplo porque hoy estaba en el cielo, mañana estaba en el subsuelo, o sea, y creo que muchos nos identificamos con él porque él era una persona inestable, o sea, de hecho hablamos muchas veces de la estabilidad, hablamos del hombre de doble ánimo. Bueno, Pedro era así y Jesús lo vio y él sabía que Pedro era una persona inestable, inconstante, pero Jesús miró. Y Jesús ve, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que Él ve el potencial de lo que nosotros somos por medio de la vida del Espíritu. O sea, tal vez si alguien nos ve a nosotros y ve en lo natural, y va a ver nuestros errores seguramente, porque los tenemos, pero cuando vemos desde la perspectiva espiritual y vemos lo que Él ve lo más profundo, Él ve una persona conectada con la vida de Dios. Él ve a una persona conectada con el propósito eterno. Él ve a una persona desde el diseño de Dios. Y no es tal vez lo que está viendo hoy en la vida natural. Entonces Jesús se conectó con Pedro y él lo vio y dice, tú no eres Simón, tú no vas a ser más una persona inestable, no vas a ser una persona que hoy está en el cielo y mañana está en el subsuelo, vas a ser una persona estable. Por eso te cambio el nombre y ahora te vas a llamar Pedro. Entonces creo que Dios nos mira a muchos de nosotros y Él ve quiénes somos en Él. Ahora, el desafío es que nosotros como hijos de Dios veamos también lo que Dios ve en las demás personas y lo que Dios ve en nosotros. Y acá es donde entra en juego el poder conectarnos con su realidad, porque si no, no lo podemos ver. Si nosotros no nos conectamos con esa realidad de Dios y con lo que Él está viendo en el mundo espiritual, nosotros vamos a mirarnos a nosotros y vamos a decir, no, somos un fracaso, somos inestables, somos personas de doble ánimo, somos personas que vamos a fracasar. Si miramos nuestro presente, miramos nuestro pasado, o sea, probablemente, o sea, nunca vamos a dar a la medida. Nunca vamos a dar a la medida porque en realidad lo que estamos viendo es el hombre natural. Por eso necesitamos ver desde esa perspectiva espiritual. Ahora,
lo que quería decir en este punto, que es cuando hay el área donde nosotros no vemos de nosotros mismos cosas, pero los demás sí ven. Por eso es bueno exponernos a personas que están viendo la vida de Dios. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante compartir con gente que está conectándose con la vida de Dios, porque tal vez lo que nosotros no estamos viendo, ellos sí lo están viendo, y al exponernos a esas personas podemos ver lo que no habíamos visto. Entonces eso puede ser acerca de nosotros, puede ser acerca de nuestra familia, pero algo que estaba pensando es cómo también, no solo en estos ambientes, porque creo que estos ambientes nos sirven para eso, para ver lo que tal vez no estamos viendo. Cuando nos exponemos a una palabra, podemos ver más claro ciertas cosas. Cuando escuchamos al otro, cuando nos conectamos en un tiempo de canciones y podemos conectarnos todos con Dios, vemos más claro cosas que antes no veíamos. Ahora, fuera de la iglesia, fuera de nuestra vida en comunidad, yo pensaba en personas en la Biblia a las que Dios reveló cosas de gente que no era cristiana, de reyes, de gobernantes, como en la vida de José, por ejemplo, que Dios le mostró cosas, le reveló sueños de Faraón. Dios le mostró cosas que iban a ser llaves para acceder no solo al corazón del faraón, sino llaves para acceder a lugares desde donde después se iba a manifestar la vida de Dios, como fue el caso de José. Y fíjense que esto fue en un entorno totalmente hostil de la vida de Dios. O Daniel, por ejemplo, a quien Dios también le reveló sueños que no podía interpretar Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo Dios puede usar nuestras vidas aún para mostrarnos cosas de personas que no conocen a Dios, pero que van a ser la llave de acceso para acceder a su vida? Y sabemos que Dios nos revela cosas que están ocultas en lo natural, pero Dios puede mostrarnos algo acerca de una persona, un compañero de trabajo, una persona, no sé, nuestra familia o alguien en nuestro entorno. Y a veces necesitamos ser más conscientes de esas cosas, de que aprovechemos bien el tiempo, porque cada conversación tal vez es la oportunidad donde Dios nos puede revelar algo que no se ve natural. Tal vez nosotros vemos personas que son muy cerradas, muy autosuficientes, o que pareciera que tal vez lo tienen todo, pero si Dios nos abre la esfera secreta para ver sus verdaderas necesidades, podemos acceder como con una llave, como cuando se abre una puerta y podemos entrar a un lugar, podemos entrar al corazón de esa persona. Ahora, la última área, y con esto ya termino, es el área que no conocemos ni nosotros ni los demás. O sea, es lo que no se ve, es el área que desconocemos, es lo que nosotros no tenemos manera de tener acceso. Y acá quiero conectar con este pasaje, y ahí conectamos un poco la idea de lo que estuvimos hablando. Este pasaje en Juan capítulo 14, versículo 26, dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y Él les recordará lo que yo les he dicho». Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Los discípulos no querían saber nada de que Jesús se vaya, porque es como que, ¿y ahora quién nos va a enseñar? ¿Y ahora quién va a hacer los milagros? ¿Quién va a ser el que...? O sea, ellos apoyaban en Jesús, en la manifestación visible de Dios que era en Jesús, pero Jesús le dice: les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué les convenía a ellos porque Jesús iba a mandar el Espíritu Santo? Ahora, hay un pasaje que creo que lo tengo acá. Juan capítulo 17, versículo 11, lo voy a leer en la TLA, dice así: este es Jesús que está orando por sus discípulos antes de irse, antes de ascender al cielo, y Él le dice: Padre Celestial, dentro de poco yo ya no estaré más en el mundo. Dice: pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores, mis discípulos, dice, están en este mundo. Por eso te pido que los cuides. Y fíjense lo que dice: y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos.
Padre, yo no voy a estar más en el mundo, pero mis discípulos sí van a estar, por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Ahora, ¿cuál era el poder que Jesús tenía, que él ahora estaba orando, para que el Padre use ese poder para mantener unidos a sus discípulos? El poder del Espíritu Santo. Que ese poder, ¿qué les iba a permitir a los discípulos? Ver las cosas que no se podían ver naturalmente. Ver a las personas desde una perspectiva que naturalmente es imposible ver. Verse ellos mismos desde una perspectiva inaccesible para la mente natural. Por eso dice el hombre natural, el mensaje este que nosotros predicamos es una locura para la mente natural. ¿Por qué? Porque no la entiende, no se puede entender. El mensaje del Evangelio no se puede entender desde una mente natural, pero sí puede ser visto en personas que lo entienden. Por eso nosotros necesitamos entender y vivir eso para que los que no entienden puedan ver el mensaje y sea sencillo. Ahora, creo que acá voy a terminar porque se nos está yendo el tiempo. Esta área desconocida es el área que naturalmente el hombre no tiene acceso. Entonces acá nadie lo puede ver, ni los demás ni nosotros podemos ver, pero es el área al que todos nosotros podemos acceder por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos revela, y fíjense que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni suben al corazón de lo que el hombre no puede conocer, que no lo puede ver naturalmente, son las que Dios preparó para los que le aman, para aquellos que se conectan con su realidad. Estas cosas que nosotros tenemos acceso por medio del Espíritu Santo son justamente las que nos generan este vínculo como familia de la fe. Es un vínculo espiritual, no es un vínculo emocional, es un vínculo más fuerte. No que no esté el vínculo emocional, no que no esté el vínculo natural, sino que es un vínculo que excede a ese vínculo y es mucho más fuerte, mucho más sólido, mucho más estable. Pero solo se puede acceder de una sola manera, por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos une, Él es el que nos revela, Él es el que nos muestra las zonas ocultas que hay en nuestra vida, que lo que nosotros no podemos ver en nosotros y en los demás es lo que Él nos puede revelar. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que Él pueda abrirnos los ojos de nuestro entendimiento? De hecho, conocemos cómo el apóstol Pablo oraba por los creyentes y él decía: Señor, yo te pido que le abras sus ojos para que te conozcan, que le des espíritu de sabiduría, de revelación para que te conozcan. Porque él entendía que él, que no vio a Jesús en la carne, que no conoció a Jesús en la carne, creo que él veía claramente cómo los discípulos de la iglesia primitiva estaban tal vez muy conectados con lo natural. Pero él que había experimentado, que había vivido tan fuerte esa realidad de conocer a Jesús no naturalmente, sino porque le había sido revelado, él oraba por los creyentes de esa manera: Señor, abrile los ojos para que te conozcan, abrile los ojos para que te conozcan. Y hoy, Señor, nosotros hacemos esta oración. Señor, hacemos esta oración porque necesitamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Señor, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida natural y a nuestro alrededor estamos viendo cosas que muchas veces nos limitan, que muchas veces son obstáculos para nuestra fe. Inclusive hay muchas cosas que nos pasan que nos desaniman, hay muchas cosas que vivimos que son trabas en nuestro caminar contigo, Señor. Pero es porque tal vez estamos mirando la perspectiva natural. Señor, si miramos naturalmente, inevitablemente nos vamos a desilusionar, inevitablemente nos vamos a sentir frustrados porque todo a nuestro alrededor muchas veces pareciera que se desmorona, que no hay salida. Si miramos a veces nuestra salud, no tenemos la salud que quisiéramos. Si miramos tal vez nuestra economía,
A lo mejor no tenemos la economía que quisiéramos. Si miramos nuestras relaciones, tal vez no tengamos las relaciones que esperamos tener. Pero Señor, enséñanos, abrí nuestros ojos para que veamos no lo que se ven con los ojos naturales, sino que podamos ver lo que solamente se puede ver por medio de tu Espíritu. Señor, necesitamos ver lo que se puede ver por tu Espíritu, y esto no es algo natural. Por más que queramos verlo, no podremos acceder a eso porque no es nuestra capacidad. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos a tu realidad. Abre nuestros ojos para ver lo que tú estás viendo de nosotros, cómo nosotros somos parte de tu plan eterno, cómo somos y cómo podemos ser esos colaboradores tuyos, Señor, que extiendan tu reino donde estamos cada día, cada semana. A veces nosotros nos cuesta ver, no lo podemos ver, a veces nos cuesta saber cómo funcionar en nuestra vida diaria. No tenemos respuesta a muchas preguntas, no tenemos solución a muchos problemas. Por eso necesitamos ver como tú ves, Señor. Necesitamos ver lo que tú estás viendo. Señor, hoy queremos contemplar tu hermosura, tu belleza. Queremos contemplarte a ti, Señor. Queremos contemplar las cosas que estás haciendo, las cosas que están sucediendo ahora en este momento, en este tiempo, en tu realidad, Señor. En tu realidad tenés planes para nosotros. En tu realidad tenés un destino para nosotros. En tu realidad, tal vez lo que hoy es un problema que no tiene solución, desde tu realidad, Señor, no es un problema, es una oportunidad. Señor, que aprendamos a ver lo que el ojo humano no puede ver, que aprendamos a ver lo que solo podemos verlo por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor, creyendo que tu realidad va a ser vista por nosotros, que tus palabras, Señor, van a ser oídas por nosotros. Y sabemos que estás hablando, nos conectamos con esas palabras, nos conectamos con tu realidad, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Quitamos la mirada de las cosas que están sucediendo en nuestra vida natural alrededor, que nos desestabilizan muchas veces, que nos preocupan tantas veces, que nos afanan, que nos afligen, que nos quitan la paz. Señor, ponemos nuestra mirada en ti, ponemos nuestros ojos en ti, Señor, de quien viene nuestra ayuda.